El economista de UBS, Jonathan Anderson, lo llamó en el pasado el sector más importante del mundo. Los crecientes signos de tensión esta semana en un sector que representa aproximadamente una cuarta parte de la segunda economía más grande del mundo ha sacudido los mercados crediticios de China y ha provocado el desplome de las acciones bancarias del país, por no hablar de las materias primas como el hierro y el cobre, que también se han hundido. Después del estallido de optimismo inicial este año, porque se pensaba que las restricciones regulatorias sobre el COVID iban a ser más flexibles y podrían detener la crisis de deuda en el sector inmobiliario chino, lo cierto es que los inversores están muy asustados por los confinamientos continuos de COVID y sobre todo por la decisión de boicot de los compradores de viviendas que acerca a China rápidamente al mayor impago de hipotecas de su historia en proyectos estancados. La mayor preocupación es que una pérdida generalizada de la confianza en el sector inmobiliario ejerza una gran presión sobre la economía y el sistema financiero de China. Lo cierto es que el sector no ha dejado de empeorar desde la crisis de Evergrande. En cuanto a precios, ventas, obra nueva, ha sido terrible y obviamente el problema es que va a afectar gravemente a la banca, ya que los préstamos hipotecarios tienen un gran peso en el balance de la banca china. Tened en cuenta que los precios de la vivienda en China llevan 10 meses consecutivos de caídas según los datos publicados hoy mismo viernes. Digamos que toda la pirámide se está derrumbando ahora mismo. La diferencia es que las cosas ahora están peor debido a que la crisis de Evergrande hace un año está extendiendo sus tentáculos por toda la economía china. La negativa de los compradores chinos a seguir pagando sus hipotecas sin tener o sin recibir los proyectos o sus viviendas básicamente ha provocado un terremoto en el mercado de bonos, sobre todo los bonos basura, que están obviamente con rentabilidades disparadas, pero también está afectando a aquellas empresas de mayor calidad con grado de inversión, cayendo por ejemplo los bonos de la segunda constructora más grande de China a mínimos históricos de 81,6 centavos por dólar esta misma semana. Lo cierto es que la estricta política COVID lo que está haciendo es deprimir la actividad económica y el sector inmobiliario, y los confinamientos, no olvidemos que siguen siendo algo bastante común en China. Aquí ya no lo vemos, aquí vivimos otra realidad, pero es que en China sigue habiendo confinamientos. El gobierno está muy preocupado con el estallido de este virus y sobre todo preocupa que en Shanghái se está planeando un confinamiento porque la cosa se está poniendo bastante peor con la variante actual. Esto ha provocado que la banca cotice a los niveles más bajos desde marzo de 2020 y no es de extrañar porque la preocupación es máxima en cuanto a la oleada de impagos que pueda haber en China. Al final esto es como todo, al principio lo hacen solo unos pocos, pero cuando la gente ve que los consumidores o compradores no están pagando sus hipotecas porque no obtienen aquello que fueron prometidos, pues obviamente se está extendiendo como un virus y estamos viendo cada vez cifras más altas de impagos conforme pasan los días. Para que veáis la magnitud del problema, los compradores de viviendas han dejado de pagar hipotecas en al menos 100 proyectos en más de 50 ciudades hasta el miércoles. Si comparamos esto a las cifras del martes, da miedo. Tened en cuenta que hasta el martes había 58 proyectos, solo casi la mitad, y solo 28 el lunes. Es decir, que básicamente lo que está ocurriendo es exponencial, es como un virus, ya que los compradores han decidido tirar la toalla. Obviamente, si dejan de pagar, los impagos no solo amenazarán a la salud del sistema financiero, sino también creará problemas sociales en medio de la recesión económica actual a nivel global. Como podréis imaginar, los bancos están intentando tranquilizar a sus inversores diciéndoles que los riesgos de los compradores de vivienda están controlados, pero obviamente, ¿qué iban a decirte? Esto es lo mismo que te dice el gobierno cuando te dice que no hay crisis. Obviamente lo que están intentando es aplacar un poco el pánico e intentar que la gente no se vuelva loca. Pero hay bancos que tienen préstamos vencidos en viviendas sin terminar desde hace tiempo y algunos bancos reportan que hasta un 20% de sus hipotecas están ya en impago y tienen obviamente clientes morosos. Nomura decía que la negativa de pagar las hipotecas se debe a la práctica generalizada en China de vender casas por adelantado antes de construirlas. Como podréis imaginar, la confianza se ha debilitado cada vez más por los problemas de cash flow que tienen los promotores. Los compradores son conscientes y no quieren tirar dinero al pozo sabiendo que muchos de ellos están prácticamente en bancarrota. Similar a lo que pasó en España en 2007-2008, la vivienda ha pasado de ser una apuesta segura en las últimas 2 décadas a un riesgo creciente. Como sabéis, el gobierno está tomando medidas importantes contra el apalancamiento en el sector de los bienes raíces, lo que provocó un aumento en los costes de financiación
de la deuda de los promotores y provocó una ola récord de impagos. Las ventas de viviendas cayeron un 41,7% en mayo respecto al año anterior y la inversión cayó un 7,8%. Es un desplome en toda regla. Tened en cuenta que el sector inmobiliario en China es clave cuando se incluyen sectores relacionados como la construcción, servicios inmobiliarios o accesorios. Representa una cuarta parte de la producción económica china, de su PIB. Además, alrededor del 70% de la riqueza de los hogares está atada a los bienes inmuebles. La construcción representa alrededor del 16% del empleo urbano en China y un colapso en el sector dejaría alrededor del 5,5% de la población china sin trabajo. Ya es casi seguro que un aumento repentino del desempleo va a afectar gravemente a la estabilidad social y tampoco ayudará a reducir la brecha de riqueza social que están intentando arreglar. Además, el 30% de los préstamos bancarios chinos se destina a la construcción de viviendas y al menos un 60% de los préstamos bancarios están respaldados por propiedades como garantía. Todas estas cifras básicamente las podríamos resumir en una cosa. Si el mercado inmobiliario colapsa en China, va a experimentar una crisis financiera en toda regla que podría socavar, sin duda, la estabilidad del régimen y tener graves consecuencias para la economía mundial. Y confirmando la crisis, es noticia de hace unas pocas horas que China ha crecido solo un 0,4% este trimestre, lo que refleja el coste o el precio que está pagando Beijing por los confinamientos del COVID. La cifra es desastrosa y peor de lo esperado, ya que se esperaba en torno a un 1% de crecimiento. La economía china se contrajo un 2,6% en el periodo de abril a junio en comparación con el primer trimestre, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas chino. ¿Qué significa esto? Que ha marcado la primera contracción intertrimestral desde el primer trimestre de 2020, cuando la economía china se detuvo por los brotes iniciales del COVID. Las cifras de hoy viernes también ponen de manifiesto que va a ser complicado el objetivo oficial de crecimiento económico de China de alrededor del 5% este año. En la primera mitad del año, el PIB de China creció un 2,5% respecto al año anterior. ¿Qué significa todo esto? Que se ha acabado el chollo. Se ha acabado el chollo para muchos. Los gobiernos locales ya no van a poder hacer caja con la venta de solares innecesarios. Los bancos no pueden ganar suculentas rentabilidades del 5% para financiar proyectos fantasma, los promotores ya no pueden vender proyectos para los que no hay demanda y los especuladores ya no pueden comprar vivienda para revenderla más cara. Es sin duda el fin de una era para China y ya veremos cómo el gobierno puede rescatar al sector más importante de la economía del mundo.